Hola, mi nombre es Julio Peña y hoy vamos a ver el método crítico del libro de Jeremías. Como recuerdan, el libro de Jeremías, inspirado por Dios, en el capítulo 36 del libro vemos que Dios le dice a Jeremías que escriba, ¿cierto?, todo lo que él ha compartido en los 35 años de ministerio que lleva, y él busca al escriba Baruch. Escriben todo en un rollo. Baruch lo lleva a leer a las puertas del templo, donde la ciudad de Jerusalén podía también escuchar. Cuando este rollo llega al rey, se lo leen, lo corta y lo echa al fuego. Entonces esa era la primera edición del libro de Jeremías, y ya lo que nosotros tenemos vendría a ser una segunda edición, ¿cierto? Que ellos volvieron a escribir y dice que aún se añadieron algunas cosas. Entonces cuando queramos saber esto, la pregunta aquí es, ¿quién escribió el libro? Vamos a buscar dos cosas: evidencia interna y evidencia externa. Entonces, ¿dónde está la evidencia interna? Aquí, en Jeremías, la palabra de Dios. Entonces, busquemos Jeremías 1:1. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Ananot, en la tierra de Benjamín, al que vino la palabra de Jehová en los días de Josías. Entonces vemos como autor Jeremías, ¿sí? Sabemos que Baruch está detrás de esto, pero el autor como tal, a quien Dios le dio estas palabras, fue Jeremías. Luego seguimos al capítulo 7. La palabra de Jehová que vino a Jeremías. Capítulo 11. La palabra que vino de Jehová a Jeremías. Seguimos al capítulo 18. Palabra que vino a Jeremías de parte de Jehová. Capítulo 21. La palabra que vino de parte de Jehová a Jeremías. Capítulo 27. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías. 29. Versículo 30. Entonces vino palabra de Jehová a Jeremías. Capítulo 30. La palabra de Jehová que vino a Jeremías. Sí, aquí dice: escribe en un libro todas las palabras que te he hablado, porque aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos, Jehová, dice Jehová, retorna. Y estas son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y Judá. ¿A quién las habló? A Jeremías, ¿cierto? Volvemos al 32, capítulo 32, 1. La palabra de Jehová que vino a Jeremías. Y en el versículo 26 del capítulo 32 dice: entonces vino palabra de Jehová a Jeremías. Otra vez. En el capítulo 33 vino palabra de Jehová a Jeremías. En el versículo 19 dice: vino palabra de Jehová a Jeremías. Y en el versículo 23 vino palabra de Jehová a Jeremías nuevamente. Y seguimos al capítulo 34:1, la palabra de Jehová que vino a Jeremías. El 35 también, palabra de Jehová que vino a Jeremías. 36, vino esta palabra de Jehová a Jeremías también. En el 37:6, entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías. Y en el 41, la palabra de Jehová que vino a Jeremías. Entonces aquí vemos diferentes cosas. También vemos, por ejemplo, en el capítulo 16:1, dice: vino a mí palabra de Jehová. En el capítulo 24, me mostró Jehová. O en el 32, del 13 al 36, que son las palabras donde las está escribiendo Baruch, que se infiere también que está Jeremías allí. El capítulo 29
es una carta muy hermosa que escribe ¿quién? Jeremías. ¿A quién la escribe? A los que estaban en el exilio, los que fueron deportados. Sí, dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron deportados. Entonces vemos diferentes palabras en el capítulo 30, en el 36. ¿Sí? Interesante que al final del libro, ¿sí? Si vamos al capítulo 51, recuerden que tenemos 52 capítulos, pero al final del capítulo 51 dice, hasta aquí son las palabras de Jeremías. Y el último capítulo es como un recuento de todo lo que sucedió hasta la liberación y restitución del rey Joaquín, que es interesante ver que pasó muchos años después de la caída de Jerusalén. ¿Sí? Pero otro lugar donde vemos y veíamos en el otro video, capítulo 9 de Daniel, vemos donde Daniel hace una oración, pero cómo empieza, que él está leyendo las palabras de Jeremías. Entonces nuevamente lo muestra como autor. Y en Mateo capítulo 2, Jesús mismo apoya que Jeremías es uno de los autores de la palabra. Entonces, ya con esta información, con la evidencia interna que tenemos, no necesitamos una evidencia externa. ¿Cuál es la conclusión? Que Jeremías, o el profeta Jeremías, escribió el libro, junto a Baruch, claro, no lo vamos a sacar. ¿Sí? Y el último capítulo, si no lo escribió él, fue añadido después, pero no dice quién lo escribió. Pero creo que es claro y se entiende. Ahora vamos a ver, ¿cuándo fueron dadas estas profecías? ¿Sí? Entonces para esto necesitamos un poquito de historia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice aquí, en el capítulo 1, volvemos otra vez, ¿en qué tiempo está hablando aquí Jeremías? ¿En qué tiempo Dios le da la profecía? Porque algo muy bueno de Jeremías es que él nos habla. ¿En qué tiempo? ¿En qué reyes estaban? Jeremías estuvo en el tiempo de los últimos reyes de Israel. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el primero que él menciona? Josías. Pero específicamente, ¿qué año? En el año 13 del reinado de Josías. Entonces, si Josías comenzó su reinado aproximadamente entre el 640 y 641, entonces vamos a poner como fecha que el año 13 de su reinado fue el 627 a.C. Ese va a ser el inicio de la fecha que nosotros vamos a tener. Una fecha muy importante para ustedes en este libro y bueno, y en general, la caída de Jerusalén, el 586. Algunas personas dicen que es 587, pero vamos a manejar el 586 para sacar las fechas. ¿Sí? Bueno, sabemos, como acabamos de ver, que el capítulo 52 hace un recuento de lo último que pasó, ¿sí? Y termina con la liberación de Joaquín de la prisión en Babilonia, ¿sí? Y esto pasó décadas después de la caída de Jerusalén. Pero entonces no lo vamos a tomar entonces para la fecha como tal. Entonces nuevamente no necesitamos una evidencia externa, pero concluimos que la fecha del libro de Jeremías va a ser desde el 627, que fue el año 13º del rey Josías. Lo podemos poner hasta el 586, o yo pondría 580, dado que vemos que igual Jeremías ve un poco como, bueno, es la caída. Estamos diciendo que luego esta caída le está escribiendo también el libro de Lamentaciones, otras cositas estaban pasando después, entonces él tomó esos años también para dejar un registro de lo que estaba sucediendo. Entonces, por eso vamos a tomar. Entonces, para que a ustedes les ayude, quiero que tomen nota de quiénes eran los reyes y cuáles fueron las fechas en las que ellos reinaron, para que entiendan un poco el libro, además que el libro no está escrito en forma cronológica. Entonces, el primero es Josías,
que reinó del 641 al 609. ¿Cierto? Recuerden que entonces el ministerio de Jeremías comienza en el año 13 de Josías, el 627 que acabamos de ver aquí. Luego viene su hijo Joacás. En el 609 él solo reinó 3 meses, pero fue llevado por Necao de Egipto y no vuelve. Ahí ellos empiezan a tributar a Egipto hasta el 605, que empiezan a tributar a Babilonia, porque recuerden que en el 605 es cuando cae Egipto, ¿sí? Entonces, ¿cómo cae Egipto? En la segunda batalla con Carquemis. Entonces, ese mismo año, en el 609, ponen a Joacim, ¿sí? Entonces, él va a estar del 609 al 598. Y aquí es cuando viene la primera deportación con Daniel, ¿sí? Luego de esto viene Joaquim, o algunos dicen que se llamaba Jeconías, que está del 598 al 597. Igual él también solo estuvo 3 meses y salió en la segunda deportación con Ezequiel. Y este es el rey que vemos en el capítulo 52, que es liberado y vuelve. Entonces, luego de Joaquín viene Sedequías, pero entonces algunos dicen que no lo reconocían como rey porque Joaquín todavía estaba vivo, pero como tal aún Jeremías básicamente lo está reconociendo a él como rey, del 597 al 586, y aquí es cuando viene la tercera deportación. ¿Qué pasó con él? Digamos que se cansó. Intentó aliarse con Egipto, no quiso pagar tributo a Babilonia y fue allí. Recuerden que el 586, cuando termina su reinado, ¿qué pasó? Exacto, la caída de Jerusalén. ¿Por qué? Porque este rey no quería pagar tributo a Babilonia, quería aliarse con Egipto, que estaba ahí como entre que perdía el poder, casi no tenía, pero fue una potencia mundial. Entonces Nabucodonosor fue cuando viene y sitúa Jerusalén, y Jerusalén es destruida. Y luego de eso, ese fue el último rey, pero luego nombran a un gobernador que se llama Gedalías. Eso lo vemos en Jeremías, en el capítulo 40, ¿sí? Y él también lo mataron unos judíos rebeldes, ¿sí? Lo matan ahí. Entonces, esa es básicamente las fechas de los reyes, los últimos reyes de Israel, o del reino del sur, de Judá. Pero que es bueno que ustedes tengan ahí en cuenta. ¿Dónde se escribió esto? ¿De dónde creen ustedes? Exacto, ¿dónde estaba pasando todo esto? Sabemos que en Jerusalén, está en Judá, el reino de Judá, ¿cierto? Cuando vemos la evidencia interna, como lo acabamos de leer ahorita en el capítulo 29, la carta que él escribió, o en el capítulo 36, ahí mismo dice que escribieron, que Baruch fue a leer allí donde estaba el templo, ¿sí? Pero en el capítulo 43 nos muestra que los líderes tomaron el remanente de Judá, ¿sí? Los que vinieron de otras naciones, y ahí también va el profeta Jeremías y Baruch. ¿Y a dónde los llevaron? A Egipto, ¿sí? Y si vemos, creo que en el capítulo 44:1, ¿qué nos dice? ¿Dónde más estaban? Dice: la palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto. Entonces, ¿a dónde fue? A Egipto. Específicamente, ¿a dónde? Dice: los que vivían en Migdol, en Tafnes. Entonces, vemos que la conclusión aquí, ¿cuál sería? ¿De dónde se escribió esto? Ya habíamos visto Judá, ¿cierto? Jerusalén. Y Egipto, probablemente desde Tafnes. ¿Hacia quién iba dirigida estas palabras? Nuevamente, el libro nos da una evidencia interna, ahí mismo en el capítulo 1,
estamos viendo que son los últimos reyes de Judá. Y el capítulo 2 dice 2:4. Oí la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Entonces, ¿qué reino estaba ahí? ¿A quién estaba hablando él? A Judá. ¿Sí? Y sabemos que ya al final, el juicio, la palabra que estaba trayendo de juicio Jeremías era ¿hacia quién? Hacia las otras naciones. ¿Sí? Desde el capítulo 46 al 51. ¿Sí? Como evidencia externa que tenemos, que muchas de estas cosas pasaron después de la invasión de Sennacherib en el 701. Entonces la única ciudad que de algún modo quedó independiente era Jerusalén. Entonces él estaba hablando mucho a quién, a los profetas, a los sacerdotes, a los líderes, pero que estaban ¿dónde? En Judá. Y luego pues a las naciones, a los exiliados también que van a Babilonia desde Jerusalén en la carta que él manda. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la conclusión aquí para responder a quiénes son los destinatarios? ¿O cuál es la audiencia de Jeremías? ¿A quién va dirigida estas profecías? Es que fueron dadas a las personas en Jerusalén, a los judíos que estaban en el exilio y a las naciones. Y para terminar necesitamos saber cuál es el método literario. ¿Sí? Sabemos que es el libro más largo de la Biblia. Espero que lo estén disfrutando, que vean la riqueza del libro, pero que entiendan que es un libro profético, pero con una profecía narrativa histórica. Contiene una carta, ya sabemos que es el capítulo 29. Predomina la poesía y la lírica de la más alta calidad que tiene el Antiguo Testamento, y él en algunas partes parece que hace un poco de autobiografía. Sí, en algunas partes habla en tercera persona, como en el capítulo 11, 12 y 26. Muchos capítulos están escritos en prosa, como el capítulo 7, 11, 16, 19, 21, 24, 29, 32, 45 y 52. ¿Sí? Y también vemos algo que es la repetición poética, que fue algo muy usado por él. Sí, es como una frase que se repite. Por ejemplo, cuando habla de espada, hambre y pestilencia. Sí, hay una repetición poética. Lo pueden ver en el capítulo 4, del 23 al 26. Vamos a ver aquí. Capítulo 4, del 23 al 26. Es solo un ejemplo, hay varios. Dice, miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban, y todos los collados se cimbreaban. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas ante la presencia de Jehová, delante del ardor de su ira. Entonces esto es algo que vemos mucho, esta repetición poética, que vuelvo a yo lo mismo. Tal vez aquí podemos ver, miré, miré, miré. En algunos tal vez no lo vamos a ver como una poesía, ¿sí? Pero recordemos que esto es una traducción, ¿sí? Hay algo que también tal vez no percibimos, que se llama aliteración o asonancia, donde se repiten las vocales en diferentes palabras, ¿sí? Pero va a ser un poquito difícil que lo veamos por el hecho de ser una traducción, pero eso lo vemos por ejemplo en el 51.2. Busquemos Jeremías capítulo 51 versículo 2. Y enviaré a Babilonia extranjeros que la avienten y vaciarán su tierra, porque se pondrán contra ella todas partes en el día del mal. ¿Sí? Y además de todo esto, ¿sí? Hay muchas citas que ustedes pueden ver de poesía o prosa,
tal vez se lo podemos enviar en un documento aparte, están las señales proféticas del libro de Jeremías. ¿Cuál es la primera? La vara de almendro. ¿Dónde está eso? En el capítulo 1. También en el capítulo 1 está la olla que hierve. En el capítulo 3 está la faja de lino. En el 16, el no tomar esposa. El 18, el barro y el alfarero. El 19, la vasija de barro del alfarero. En el 24, la cesta de higos. Y en el 25, la copa de vino del furor de Dios. Vemos los yugos en el 27 y 28, comprar un campo en el 32. En el 35, la obediencia de los recabitas. Vemos el rollo del libro en el 36, cubrir de barro piedras grandes en el 43, y todas estas son profecías activas, ¿sí? O son señal o símbolo físico para representar un mensaje profético, pero es parte de lo que vemos en el libro de Jeremías. Entonces espero que esto les ayude un poco entender los métodos, saber cómo fue escrito para entender el libro. Entonces nos vemos en el siguiente video.